Hoy quiero contarles que uno de los retos más grandes ha sido este año preparar esta conferencia. Precisamente porque cuando conocí a Paula, me dijo, Laura, queremos que cuentes tu historia, pero queremos que la cuentes de una manera que nunca antes la has contado. Y resulta que mi historia es una historia de vida y me queda complicado no contarla igual. Pues después de mucho pensar, llegué a una reflexión. Muchas veces después de que cuento mi historia, las personas se acercan y me dicen, Laura, después de oír lo que te pasó, a mí no me ha pasado nada. Y yo creo que eso no es cierto. Yo creo que a todos nos han pasado muchas cosas, porque son las historias las que nos hacen hoy las personas que somos. En mi caso, cuando tenía 9 años, fui secuestrada por el ELN mientras asistía a la iglesia con mi hermana de 5 años, mi mamá y 200 personas más. Ese día, mientras estábamos en misa, un guerrillero vestido de militar se paró detrás del padre mientras daba el sermón. Le susurró algo al oído. Inmediatamente el padre bajó las manos y nos dijo a todos, hay una bomba debajo de uno de los carros y tenemos que evacuar en esos 2 furgones. Todas las personas que estábamos ahí, personas adultas, niños, todos salimos corriendo a montarnos en estos camiones que nos iban a llevar a la 3ª brigada. Pero para nuestra sorpresa, cuando abrieron las puertas luego de haber recorrido como 15 minutos por una carretera, no estábamos en la 3ª brigada, estábamos secuestrados. Esta vez tuve la fortuna de regresar ese mismo día a casa. Con mi mamá, con mi hermana y con otras mujeres logramos escaparnos como nunca hubiéramos pensado. Ese día nos mandaron a montarnos en un taxi, porque estando todos en un kiosco iban a empezar a trasladar a las mujeres y a los niños a una pequeña escuelita donde podrían tomar agua, ir al baño. En ese momento, en ese taxi se atascó en una piedra y empezó una balacera horrible de los helicópteros hacia los guerrilleros. Estaban en pleno combate y nosotras metidas en un taxi. Inmediatamente mi mamá dijo, nos bajamos. Pero ¿cómo te vas a bajar, Liliana? Está ahí, estábamos justo enfrente de donde había muchos guerrilleros. Mi mamá dijo, nos bajamos o aquí nos vamos a morir. Nos bajamos, se bajaron las otras señoras detrás de mi mamá y tocamos en una casa que había, una casa muy humilde. Empezamos a tocar la puerta y nadie nos quería abrir. De repente abren la puerta y salen 2 viejitas de este tamaño, 1,50, con el pelo blanco y largo. Asustadas ellas, yo creo que más que nosotras, les pedimos que por favor nos dejaran entrar, que estábamos secuestradas. Nos dejaron entrar y desde esa casa veíamos por una ventana pequeñita cómo las personas que habían estado en la iglesia, que estaban allí frente a nuestros ojos, caminaban hacia la escuela y nosotras allí. Afortunadamente, ese día, el hijo de una de las viejitas nos ayudó junto a otras personas a hallar nuestra salida. Nos fuimos por detrás de la casa con el taxista que también estaba secuestrado y logramos acercarnos a un par de militares que nos ayudaron a escapar. La suerte no fue la misma para muchas de las personas ese día, pero por lo menos en mi caso pensé que sería la primera y la última vez. Y no fue así. 2 años más tarde, con 11 años, iba en el bus del colegio hacia mi casa, en Cali. Yo con mi familia vivimos a las afueras y ya veía mi casa entre varios potreros, cuando de repente veníamos por una calle muy pequeña y había 2 carros parqueados que bloqueaban la vía. En ese momento el bus paró e inmediatamente 5 milicianos, armados hasta los dientes, se montaron al bus del colegio. Lo primero que hicieron, encañonar al conductor que me había recogido desde que tenía 4 años. Y segundo, un hombre se paró en la mitad del bus y con una ametralladora apuntó al techo y dijo, agáchense.
En ese momento ningún niño dijo ninguna palabra. Inmediatamente todos obedecimos. Y lo siguiente que yo sentí en ese momento fue como una mano lijosa y grande me cogía del brazo y me sacaba del bus. Salí, estaba en la última fila y vi cómo dejaba a todos mis compañeros, entre esos a mi hermana, que también estaba allí. Estuve secuestrada por muchos meses y quizá en este momento ustedes estarán pensando, bueno, con razón la invitaron, tiene cosas que contar. Pues yo creo que no. Yo creo que todos aquí tenemos cosas que contar. Es más, la historia que les traigo hoy es la historia de yo cuando no conté mis historias. Mi segundo secuestro fue un secuestro muy particular. Fueron 7 meses, 7 difíciles meses a los 11 años. Yo pensaba ese día que iba a llegar a mi casa, a almorzar, a hacer tareas, a ver a mi mamá y a mi papá y a mi hermana. Y de repente, en un instante la vida me cambió. No llegué a mi casa. Es más, no llegué por 7 meses a mi casa. Estaba en medio de personas que me odiaban. Nadie me quería y yo tampoco a ellos. Éramos enemigos innatos sin habernos conocido antes. Lo primero que pensé fue que si me portaba lo peor que yo pudiera portarme, se iban a aburrir de mí y me iban a liberar. Esa era mi estrategia y así arrancó. Los primeros 3 meses fueron de negación total. Yo no quería estar allí, yo no quería estar con ellos, yo quería estar en mi casa. Y comencé a hacer lo peor que yo podía. Nada me gustaba, la comida era horrible, todo me olía feo. Resulta que lo único que logré con esta estrategia fue alejarme más y alejarlos a ellos de mí. Cerrar alguna oportunidad que había de que pudiéramos conversar. Fue entonces cuando un día, totalmente vuelta un 0 a la izquierda, más sola que nada por culpa mía, decidí que de pronto podría darle el chance a otra estrategia a ver si me funcionaba. Y lo que hice en esta ocasión fue que me quedé despierta casi toda la noche. En mi caleta, en la carpa en la que yo dormía en la selva, había un pequeño huequito. Y durante toda la noche y ya por la mañana empecé a mirar. Y empecé a mirar las botas de los guerrilleros que uno a uno se dirigían a la rancha a desayunar. La rancha es la cocina. Empecé a contarlos y cuando estuve segura que estaban todos adentro, muerta del susto, así como más o menos estoy ahorita, me puse las botas, me peiné y salí. Y me paré en la puerta de esa choza donde estaban todos desayunando. Y los miré y les dije, buenos días. ¿Cómo amanecieron? Y todos me miraron. Bien, ¿y usted? Aquí bien, con hambre. Había una fila de 20 guerrilleros sentados, una banca larga. Pues se movieron para un lado 10 y para el otro lado 10. Quedé en la mitad. A mí el corazón se me iba a salir y yo decía, en cualquier momento me van a decir, oiga, ¿usted qué le pasa? Que es caro, en serio, no, de verdad. Y no pasó. Desayuné y cuando estaba terminando un guerrillero se paró y me dijo, oiga, China, voy por leña, ¿me acompaña? Yo decía, leña, qué susto, y ahí no, o sea, pero no tenía nada que perder. Estaba apostándole a ellos y de pronto ellos también un poco a mí. Dije, listo. Y ese día me sentí útil. Ese día sentí que mi vida empezaba a cambiar, como esos días que a veces tenemos, que no pasa nada extraordinario, pero que por alguna razón, por alguna reflexión que tenemos, sentimos que la vida un poquito nos cambia. Y así fue. A partir de ese día empecé a darme la oportunidad de conocer a esas personas que yo tanto odiaba sin saber por qué las odiaba. Bueno, obviamente en este país que ha vivido de la guerra por tantos años no nos queda tan difícil pensar por qué odiar a un guerrillero. Pero yo más allá de un guerrillero quería decir, yo odio a esta persona porque yo la conozco y me cae mal y sé lo que hace. Y durante
los 4 siguientes meses que me quedaban secuestrada, lo que empezó a pasar fue que dos mundos colombianos, pero completamente diferentes, se empezaron a conocer. Ellos me preguntaban sobre mi familia, qué significaba y qué se sentía tener papá y mamá, y vivir con mi hermana y comer 3 veces al día. Preguntas que a mí nunca se me habían ocurrido. Me preguntaban qué significaba, qué se sentía montarse en un ascensor, cómo eran las escaleras eléctricas, cómo era tener televisión por cable. Y las preguntas que yo les hacía a ellos también los hacían reflexionar, o por lo menos a mí, como el caso de una de las mujeres una de las guerrilleras allá, que un día le pregunté que por qué se había ido a la guerrilla y por qué no se había quedado con su familia, con sus hermanos, jugando. Y a ella se le aguaron los ojos y me dijo, ¿sabes por qué? Porque mi familia, mi padrastro, me abusaba. Y cuando ella me dijo eso, yo ni siquiera entendí qué significaba. Cuando me liberaron, ese mismo día, luego de 7 largos meses, llegué a mi casa feliz. Para mí se había cerrado un capítulo y empezaba otro completamente nuevo. Ya lo que había pasado estaba en el pasado. Y ahora estaba feliz, estaba más alta, estaba más gordita, estaba más fuerte, había caminado mucho. Ese día mi mamá me dijo, Lauris, hay unos periodistas en la entrada. ¿Te sientes bien para hablar con ellos? Y le dije, sí, claro. Cuando entraron los periodistas y nos pusimos a conversar, empecé a notar que sus preguntas como que no eran muy claras para mí. Me decían, Laura, cuéntanos, ¿tú qué opinas de estos guerrilleros desalmados que merecen estar todos en la cárcel? ¿Cómo te trataron? ¿Qué opinas de esa gente que no merece estar donde está? Y lo único que se me ocurría en ese momento es, ellos han hecho cosas malas, muy malas, pero conmigo se portaron bien y, y no sé, me preguntaron si los consideraba mis amigos y yo dije en ese momento que sí. A los 12 años no construimos un discurso, a los 12 años nosotros hablamos desde nuestra propia experiencia y yo, totalmente desprevenida, hablé desde lo que había vivido. Habían sido personas que se habían esforzado por tratarme bien. No puedo decir que fueron amorosos y cariñosos porque nunca lo han recibido, pero agradezco lo que hicieron por mí. Al día siguiente, en el periódico de la ciudad, había un artículo de piso a techo, 2 hojas y un letrero grandote arriba en mayúsculas en negrilla que decía por momentos extraño la montaña. Ustedes saben, en el 2002 había cerca de 3.500 secuestrados en Colombia y Cali siendo una de las ciudades que más representación tenía en esta triste cifra. En ese momento llegué al colegio y muchos amigos empezaron a decirme, ve, Lauris, que mis papás dicen que si vos te volviste una guerrillera. Ve, Lauris, no, es que mis papás están diciendo que si a vos no te importan los otros secuestrados. Comentarios como estos que los niños a los 12 años hacen. De nuevo, somos transparentes. Esto fue de las cosas que más me ha dolido en la vida. ¿Quién más que yo, que acababa de estar secuestrada 7 meses, sabía lo horrible que era no tener libertad? Lo horrible que era dormir en una caleta todos los días sin saber si algún día iban a bombardear tu campamento. Me sentí tan mal que pensé que lo mejor que yo podía hacer era callarme y no volver a contar una historia como la mía. No quería decir mentiras, pero no quería tampoco hacerle daño a nadie. Por 13 años, nunca, jamás volví a contar mi historia en público. No tuve traumas, porque no los tuve. Y a mis amigas y a mis amigos siempre les contaba sin ningún problema, pero en público, en Colombia, jamás. Hace 2 años recibí una llamada. Estaba en mi oficina y de repente me llaman y me dicen, hola Laura, te hablan de Pacifista, que es una revista, y queremos hacerte una entrevista. Claro, yo soy coordinadora de proyectos sociales, manejo varios proyectos, ¿cuál quieren que les cuente? Y me responden, no Laura,
Nosotros no queremos preguntarte de tus proyectos. Nosotros queremos saber tu historia de perdón. En ese momento me quedé paralizada y les dije, listo. Ah, bueno, entonces te llamamos mañana. Bueno. Y apenas colgué, dije, ¿cuál es mi historia de perdón? Durante 13 años había escondido en lo más recóndito mi historia y no me había dado la oportunidad de analizar qué había pasado conmigo. Pues en ese momento empecé a leer. Le dije a mi novio que me trajera libros sobre perdón y reconciliación. Empecé a entender qué era lo que había pasado conmigo, porque sí, había sido un proceso natural. Yo nunca los había odiado, pero yo no sabía qué era lo que había pasado. Y en ese proceso de entender un poco, o más bien de entender mi historia completamente, aprendí algo que me cambió la vida y que hoy quiero compartir con ustedes. Aprendí que cada vez que tenemos un momento difícil en la vida, un momento que superamos o un momento infinitamente feliz que nos cambia también, todos, absolutamente todos, adquirimos un superpoder o varios. Y estarán diciendo, bueno, ¿cómo así que un superpoder? Superpoderosa. Pues en este momento, yo creo que aquí todos tenemos un superpoder. Después de analizar por mucho tiempo mi historia, de hablar con las personas, de abrirme un poco más, entendí que había conseguido 5 superpoderes, que yo no era la misma por 5 razones. El primer poder había sido la aceptación. Al principio, como les contaba, mi negación era total, pero entendí allá y entendí acá que la aceptación, que la realidad, que la hora sobre todo, es un tema especial. No existe el futuro ni existe el pasado porque son irracionales. Solo existe hoy Laura Ulloa parada en este escenario y ustedes allí. Entendí el poder de la empatía. Entendí que lo que me sucedió allá fue un día parar de juzgar antes de conocer. La empatía es eso, es entender por qué las personas se comportan diferente de nosotros y entender que hay una razón para cada uno de nosotros. Y no juzgar antes de entrar, antes de conocer, es un elemento clave para tener buenas relaciones, para tener una felicidad inmensa con las personas que conocemos. El tercero fue la sonrisa. Entendí que la sonrisa es un círculo virtuoso, genera un círculo virtuoso infinitamente poderoso, no solamente para nosotros, sino para con quienes las compartimos. Nos da felicidad siempre. Y hay veces las personas me dicen, ve Laura, pero vos ¿por qué siempre estás como tan contenta? No significa que yo no tenga problemas en la vida. Lo que pasa es que para mí el simple hecho de estar viva es una razón para sonreír. Mi cuarto superpoder fue el agradecimiento. Agradecer cada cosa que nos pasa. Agradecer cuando nos pasan cosas buenas y malas. Y agradecer las energías que nos da la vida para poder superarlas. Porque todas esas nos hacen lo que somos hoy. Si no hubiera sido por estos 4 superpoderes, no hubiera podido alcanzar el más grande de todos, que es el perdón. Hoy soy fruto del perdón. Vivo feliz y contenta porque no gasto mis energías en absolutamente nadie a quien yo quiera enviarle un mensaje de odio. Soy egoísta y por eso perdoné. Porque las energías no son para gastarlas en quienes no queremos. Las energías son para compartirlas, para amar, para crecer. Hoy quiero contarles que estos superpoderes míos son transferibles. Esa es una excelente noticia también, igual que los de ustedes. Y la manera más importante y la única manera para poder transferir un superpoder es a través de contar nuestras historias. Por eso todas nuestras historias tienen un valor infinitamente grande. No podemos pensar que a nosotros no nos ha pasado nada porque nuestra historia no es infinitamente peligrosa o súper chévere, todo. Una tusa nos cambia la vida. Y tenemos que sentirnos orgullosos de eso. No es menos importante. Es cierto. Si se están riendo es porque les ha pasado, pero bueno.
Y la verdad es que cuando contamos nuestras historias, por pequeñas que parezcan, el mensaje está allí. Cuando las hemos superado, el superpoder está allí y está en nosotros. Y es así como las vamos a transmitir. Así que hoy quiero pedirles a ustedes que por favor cuenten sus historias. En este mundo necesitamos más héroes y menos princesas. Necesitamos compartir nuestros poderes, nuestros superpoderes con los demás, para que en la maleta de la vida de cada uno estén todas las herramientas necesarias para afrontar la vida de la mejor manera. Muchas gracias.